El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos con su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que de ya ponemos a su alcance para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Tablero Jurídico se emite gracias al patrocinio de Asistencia Jurídica Integral, para que usted sepa cómo reclamar sus derechos y por supuesto también cumpla con sus deberes, porque las normas que aquí emitimos o explicamos con un carácter netamente pedagógico no es únicamente para que usted reclame derechos, sino para que usted también cumpla con sus deberes. Es de parte y parte. Cuando yo no cumplo, pues no puedo reclamar todo el tiempo. Debo cumplir fielmente con la ley y con la Constitución y asimismo exigir que las demás personas cumplan frente a mí en cada uno de los actos donde esté involucrado un derecho. Vamos entonces a avanzar en el tema de hoy, hablando un poco acerca de lo que es el traslado entre regímenes pensionales. Ojo, no entre fondos de pensiones, sino entre regímenes, porque en Colombia sabemos que una cosa es el régimen de prima media que administra Colpensiones y otra cosa es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Aquí el uno pertenece al sector público, el otro pertenece al sector privado. A ese tipo de explicaciones vamos a dedicar un poco el programa en el día de hoy, porque a diario las personas están confundidas sobre cuál de los dos regímenes es el que más le beneficia y buscan cambiarse porque escuchan comentarios callejeros con personas que no son idóneas, no tienen el conocimiento en el tema pensional y sobre todo en las consecuencias que pueden generarse de estar afiliado en uno u otro fondo. Esa parte es sustancial para que ustedes puedan entender un poco cómo entramos a desarrollar los temas en el día de hoy. Entonces, vamos al grano, como dijo el dermatólogo, diciendo que los regímenes se crearon desde el 1 de abril o entraron en funcionamiento
a partir del 1 de abril del año 1994. Y digo entraron en funcionamiento porque habían sido creados tiempo atrás gracias a la vigencia o aprobación de la Ley 100 de 1993. Entonces allí, en la Ley 100, en el artículo 12, se consagraron los dos grandes regímenes, el público y el privado. El público tiene un solo fondo de pensiones y ese fondo de pensiones es el que reemplazó al Instituto de los Seguros Sociales. No es más que Colpensiones, ¿sí? Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, régimen público. ¿Por qué público? Lo administra el Estado. Y al otro lado, o en la otra orilla, está el régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido también como multifondos. ¿Por qué multifondos? Porque mientras Colpensiones tiene un solo fondo de pensiones, un macrofondo de pensiones, los fondos que hacen parte del régimen de ahorro individual con solidaridad son muchos. Por eso hablamos de multifondos, por la variedad de opciones que tiene la persona. En el público la gente no tiene más opción que Colpensiones. En el privado tiene a Porvenir, a Protección, a Colfondo, Horizonte, entre otros. Algunos que se han fusionado, se han desaparecido desde sus inicios y se han fusionado para dar lugar a una sola administradora de pensiones. Entonces, el problema se suscita porque cuando se aprueba la Ley 100 y entra en vigencia y surgen estos nuevos fondos privados, todo el mundo se quiere trasladar del seguro social de ese entonces a los nuevos fondos. Hay un refrán que dice que escoba nueva barre mejor, pero eso hay que mirar, no todo el tiempo escoba nueva barre mejor, hay que mirar qué sucede al respecto sobre las consecuencias de trasladarse a uno u otro, porque las personas merecen tener una información idónea, veraz, de las consecuencias que se tienen de estar afiliado a uno u otro fondo. Y cuando digo debe tener una información veraz, es buscar una persona experta en el tema que les explique cuáles son esos beneficios o cuáles son esos puntos en contra que se tienen en uno u otro fondo de pensiones. Y sobre eso queremos empezar a dilucidar un poco, porque cuando entra en vigencia la Ley 100, el seguro se mantiene y mantiene las mismas condiciones en materia de edad, las mismas condiciones que se exigen para pensionarse, y así se definieron en el artículo 33 de la Ley 100. Y no son más que tener en ese momento o para esa época 60 años si es hombre, 55 años si es mujer, y tener cotizadas para ese entonces 1000 semanas únicamente. Aquí la variación estuvo en el número de semanas, porque el decreto 758 del año de 1990, en el artículo 12, establecía la edad de 55 años en la edad para pensionarse las mujeres y los 60 años la edad para pensionarse los hombres. Tal como decía ese artículo 12 del decreto 758, se trasladó al artículo 33 de la Ley 100 en materia de edad. Varió un poco el número de semanas, porque mientras en el fondo público o el fondo del Seguro Social, las personas, además de la edad que acabamos de citar, se pensionaban con un mínimo de 500 semanas, siempre y cuando las hubiesen cotizado entre los 35 y los 55 años si era mujer, entre los 40 años y los 60 años si era hombre. Allí podía esa persona obtener la pensión en el Seguro Social, hoy Colpensiones. Esta era una diferencia frente a lo que se estableció para los fondos privados en el artículo 65. Porque en el artículo 65 de la Ley 100 que estamos comentando, se indica que en los fondos privados la gente no se pensiona por el número de semanas, sino por el capital. Mucha gente dirá, pero ¿cómo así? Es que es posible que yo tenga 1000 semanas
o que sí haya cotizado 1000 semanas y con esas 1000 semanas de cotización, que corresponden casi a 20 años, pues haya obtenido el capital suficiente para pensionarme. Aquí no todo el tiempo se mira semanas, se mira capital. Una persona que tenga un salario bastante elevado logra acumular el capital suficiente que exige el artículo 65 de la ley 100. ¿Es posible que con 1000 semanas lo tenga? ¿O es posible que una persona, teniendo mucho más semanas que esas, aún no tenga el capital suficiente? Con 1500, 2000 semanas. Porque aquí, repito, no depende tanto del número de semanas, sino de la calidad o del monto del aporte que se haga a pensión. Luego, si esa persona que está en un fondo privado no logra el capital suficiente, pero ya tiene 57 años de edad o ya tiene 62 años de edad, si es hombre, y tiene un mínimo de 1150 semanas, 1150 semanas, esa persona puede obtener reconocimiento bajo la figura de la garantía de la pensión mínima, que se define en el artículo 66 de la misma ley 100, renombrada o recitada aquí en este espacio. Ahora bien, ya sabemos que los fondos privados no tenían seguidores, no tenían afiliados, porque están naciendo, están recién nacidos el 1 de abril del 94, y había de alguna forma que lograr que los futuros vinculados al sistema de seguridad social en pensiones se vincularan allí, al fondo privado, o que la gente que estaba vinculada al seguro social hicieran traslado. Entonces, la misma ley 100 consagró dentro de sus características en el artículo 13 de la citada disposición en qué condiciones podía trasladarse una persona del seguro social o Colpensiones a los fondos privados y de los fondos privados al seguro social. Allí básicamente no habían límites, se podía hacer sin ningún tipo de problema. El problema surge en que primero los engañan tanto a los nuevos que se van a afiliar como a los antiguos afiliados al Seguro Social que decidieron trasladarse a los fondos privados. ¿Y cómo los engañan? Diciendo que el Seguro Social hay mucha corrupción, eso no es mentira. Dijeron que el Seguro Social se iba a acabar, lo iban a liquidar. Dijeron que en el Seguro Social no se pensionaban, es decir, toda la publicidad negativa o engañosa para que las personas salieran masivamente del Seguro Social, hoy Colpensiones, hacia los fondos privados. ¿Por qué? Porque quienes hacen ese trabajo son los asesores comerciales, los que venden el portafolio de servicios. Entonces esas personas se iban a captar ¿a quién? A potenciales afiliados a los fondos privados. ¿Dónde los consiguen? En las empresas. Entonces hablamos con el de gestión humana, que tiene de alguna manera una posición dominante frente al trabajador, y le vamos a decir, mire, usted por cada trabajador que logre afiliar a estos fondos privados, le vamos a dar tanto porcentaje. Y es claro, porque de esa forma entonces empiezan a trasladarse de manera inocente. La misma ley 100 estableció que el trabajador tiene la libertad de seleccionar su fondo de pensiones y que el empleador no puede bajo ninguna circunstancia coaccionar al trabajador para que se afilie a este o a aquel fondo de pensiones. Es una libertad de elección, así se denomina la ley 100, libertad de elección. El trabajador puede o debe seleccionar de manera libre y voluntaria su EPS, puede seleccionar de manera libre y voluntaria su administradora de fondos de pensiones. Eso está claramente definido en la ley. Pero en el papel no sucedía eso, sino que el empleador, por ese poder de influencia, por esa posición dominante que tiene frente a ese trabajador, le decía, no, afíliese a este fondo de pensiones, afíliese a este, afíliese a este. Y allí estaban coartándole la libertad de elección. El empleador lo que puede seleccionar libremente, aún en contra de la voluntad del trabajador, es la administradora de riesgos laborales, su ARL, o la
Caja de Compensación Familiar. Estas dos instituciones las puede seleccionar el empleador bajo su propia autonomía, así no cuente con el visto bueno del trabajador. Pero en el caso de las EPS y de los fondos de pensiones, sí debe buscar la aquiescencia o consentimiento de ese trabajador. En esos términos, entonces, comenzó ese traslado masivo del Seguro Social a los fondos privados, por un engaño, porque le dijeron: observe textualmente lo que dice el artículo 65 de la Ley 100. Los afiliados a este fondo podrán trasladarse podrán obtener la pensión en cualquier momento. Ojo con lo que está diciendo el artículo 65 de la Ley 100. Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad pueden trasladarse en cualquier momento del seguro. Ojo, corrijamos, estamos aquí como desentonados, alguien nos está distrayendo, pero volvamos al comienzo. Artículo 65 indica: los afiliados al fondo de pensiones privado tienen derecho a obtener una pensión a cualquier edad. Una pensión a cualquier edad. Y hasta ahí llega la información. ¿Por qué? Porque en el del Seguro Social, el artículo 33 dice: tiene derecho a una pensión antes del 2014 a los 60 años el hombre, o a los 55 años la mujer. Después del 2014 ya se aumentó la edad a partir del 1 de enero a 62 años los hombres y a 57 años las mujeres, pero antes era así. Entonces, si el asesor viene y me dice: ¿usted a qué edad se va a pensionar en Colpensiones? Ya a usted le dijeron: a los 62 años hoy los hombres, a los 57 años las mujeres. Pero ese mismo asesor comercial le dice: pero usted en este fondo privado puede pensionarse a cualquier edad. Por supuesto, todo el mundo sale corriendo ¿hacia dónde? Hacia el fondo privado, porque sabe que ahí se puede pensionar a cualquier edad. Pero lo que no le dicen en letra menuda es de que además de pensionarse a cualquier edad, aquí no importa tanto la edad, sino el capital acumulado. ¿Cuánto tiempo se demora usted para poder construir en su cuenta de ahorros ese capital suficiente para poder pensionarse? Una eternidad. Y esa parte de la letra diminuta es la que el asesor comercial no le leía a los potenciales clientes de los fondos privados. Por eso todo el mundo se trasladó masivamente de los fondos del Seguro Social o del Fondo del Seguro Social hacia el fondo privado. Y así sucedió durante mucho tiempo. Pero la gente, con el transcurso del tiempo, fue despertando ese letargo y comenzó a averiguar, a indagar y a escuchar, por supuesto. Entonces, cuando reaccionan, ya es muy tarde, ya están ahí vinculados. Y entonces las personas comienzan a trasladarse otra vez del fondo privado hacia el Seguro Social, hoy Colpensiones. Y cuando eso se está produciendo, entonces viene el presidente de la época, estamos hablando del año 2003, llevaban los fondos de pensiones 9 años funcionando, 2003, y les dicen: vamos a hacer una reforma, ya vamos con televidente en línea. Y entonces le dicen: ojo, ustedes ya no se pueden trasladar así tan fácil, porque ustedes deben tener cierto tiempo de permanencia en ese fondo. Y es así como entra a ponerse trabas y le dicen: únicamente pueden trasladarse, Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100, dice: solamente puede trasladarse, ojo, cada 5 años, siempre y cuando usted sea menor, a esta fecha de hoy, a este año, usted sea menor de 52 años si es hombre, o menor de 47 años si es mujer. Si ya usted tiene 54 años o tiene 47 años cumplidos, para que sigamos el ejemplo, si es mujer, o si tiene 52 años cumplidos, ya no se puede trasladar de manera administrativa. Pero le vamos a explicar después de escuchar a uno de nuestros televidentes que está en este momento en línea. Bueno, se nos cayó la llamada
pero esperemos que el cliente vuelva a comunicarse para explicarle un poco las dudas que pueda tener. Estábamos diciendo entonces que hoy, para trasladarse de un fondo a otro, de un régimen a otro, es necesario que la persona tenga menos de 52 años si es hombre, o menos de 47 si es mujer, porque si ya cumplió con 47 añitos de edad o 52 años de edad si es hombre, en ese momento ya no se puede trasladar de manera administrativa, sino de manera judicial. Y este de manera judicial es el que queremos explicarles a ustedes después del televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, señora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es, mi señora? Rosa, Doña Rosa, ¿nos está llamando de dónde? de aquí de Cali. De Cali. ¿La inquietud cuál es, doña Rosa? La dirección queda en reserva. No, Era para digo, preguntarle ¿cuál es sobre su pregunta? No sé si es un aumento, porque resulta que yo salí pensionada en el 2006. Y esta es la fecha donde yo no sé si yo salí bien liquidada. Y actualmente tengo un poquito del salario mínimo. Entonces no sé, no entiendo aquí, porque prácticamente estoy con un salario muy bajito. Sí, señora. Llamaba para preguntarle a usted a ver si me pueden, cómo puedo hacer para mirar a ver si en realidad estoy recibiendo lo que es. Usted se pensionó en el año 2006. Sí, señor. Hace ya cerca de 15 años, 15 ¿correcto? años. Sí, señor. ¿Se pensionó por Colpensiones? No, por el Seguro Social. Bueno, Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Le dieron casi un poquito más del salario mínimo. En ese tiempo salí con 832.000 pesos, 469. 832.000 pesos, perfecto. ¿Y cuántas semanas tenía? Tenía 1.400, a ver, un momentico. Tranquila, doña Rosa. Tenía 1.400 tantas semanas. Sí, 1.413 semanas. ¿Tenemos como interferencia en la comunicación? Aló. Sí, doña Rosa, cuéntenos. 1.413 semanas. 1.403 semanas. 13. Doña Rosa, ¿usted está comunicándose desde un teléfono inalámbrico? Sí. Doña Rosa. Aló. Doña Rosa. Aló. Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos aquí. Aló. Doña Rosa, no le alcanzo a escuchar. ¿Usted está en un teléfono inalámbrico? Sí, señor. Porque es que la llamada se está entrecortando. Aquí. ¿Y ahí, aquí en esta parte? Bueno, sígame contando. Entonces tiene 1.403 semanas. 13 semanas. 1.413 semanas, perfecto. 1.413 semanas y le dieron una pensión de 832.000 pesos aproximadamente en el año 2006. Sí, señor. ¿Usted revisó o tiene en su poder la resolución con la cual le reconocen la pensión? Sí, señor, la tengo. ¿Cuánto asciende el IBL? El monto o el IBL con el cual le reconocieron la pensión a usted. IBL, índice básico de liquidación. ¿En dónde será que la puedo encontrar? Bueno, tranquila. ¿Qué es lo importante para usted? ¿Cuál es su duda? Usted quiere saber si la pensión fue bien liquidada, porque para usted le han pagado muy poco y ha visto que su pensión se va achicando en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Sí, señor, esa era la inquietud, la duda que tengo. Bueno, entonces vamos a explicarle a usted, doña Rosa, y a los televidentes que están a este momento observando el programa Tablero Jurídico. ¿Puede colgar la línea telefónica? Prestar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar aquí, como suele ser en Tablero Jurídico, allí, al instante. Dice que se pensionó en el 2006. En el 2006, aún las personas se pensionaban con 1.050 semanas, 1.050, 1.075 semanas.
era el monto mínimo que debiera tener para pensionarse en materia de semanas. ¿Por qué digo que era el monto máximo o mínimo en este caso? Porque recordemos que la ley 100 indica que debe tener cotizadas 1000 semanas en sus inicios. La ley 100 primigenia dice con 1000 semanas se pensiona, pero cuando vino la ley 797 del año 2003, entonces aumentaron las semanas gradualmente. En el 2005 1050 semanas, en el 2006 1075 semanas, en el 2007 1100 semanas, y así sucesivamente iba aumentándose 25 semanas cada año hasta llegar al año 2015 a una meta o a un tope mínimo de semanas que son 1300 para pensionarse, y eso se está exigiendo desde el 1 de enero del año 2015, 1300 semanas. Ahora bien, usted con 1413 semanas debieron reconocerle un monto del 85% u 80%. ¿Por qué decimos esta parte? Porque el artículo 34 indica que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1000 semanas para ese entonces era un 2%, hasta llegar a 1200 semanas. Después de 1200 semanas, el aumento por cada 50 semanas adicional a esas 1200 es de un 3%, para llegar de esa forma a un tope máximo del 85% de IBL, que era lo que se reconocía inicialmente por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, un 85% de IBL sobre el IBC, es decir, sobre lo que usted aportó al sistema, sobre esa cotización promedio. Entonces, si usted tenía 1413 semanas, lo más probable, doña Rosa, es que su pensión, debe decirle allí en la liquidación, en la resolución que ordenan reconocerle la pensión, que usted tiene un IBL del 85%. Ahora bien, ¿cómo nos enteramos si la pensión estuvo bien liquidada? Hay que sacar la historia laboral. Por lo que usted me dice, las 1413 semanas, allí tiene el tope máximo. Porque para que le dieran a uno el 85%, con la ley 100, era necesario tener 1400 semanas cotizadas con ley 100. Posteriormente, la ley 797 vino a exigir 1800 para que le dieran menos porcentaje, un 80%. Vamos con Televidente en Línea y ya retomamos para explicarle o continuar la explicación de doña Rosa, que está un poco inconforme y a lo mejor con mucha razón, porque su pensión se ha visto disminuida año tras año. Televidente en Línea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se cayó la comunicación. Esperemos poder levantarla nuevamente. Pero vamos a concluirle la respuesta a doña Rosa. Entonces, si tiene 1413 semanas, debieron darle un 85% en esos términos. Ahora bien, doña Rosa, lo que el pueblo colombiano no ha entendido es que en la forma como quedó establecido en el artículo 14 de la ley 100, artículo 14 de la ley 100, ¿qué dice el artículo 14 de la ley 100? Que las pensiones de jubilación, de sobrevivencia, sustitución pensional, todos los tipos de pensiones se reajustarán anualmente de acuerdo al IPC. Se reanudan de acuerdo al IPC cada año. Esto se lo vamos a explicar más luego porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que no hemos podido tener comunicación fluida con nuestros televidentes. Aquí estamos en línea. Buenas tardes. Bueno, cero comunicación. Volvió a caerse la llamada. Vamos a avanzar y ojalá podamos terminar el programa explicándole a doña Rosa la pregunta que nos hace: ¿por qué su pensión no se le consideró un poco más alta? ¿Y por qué le indican que su pensión está disminuyéndose año tras año frente al salario mínimo? Miren ustedes la trampa.
Si la pensión hubiesen dicho que se aumenta con respecto al aumento del mínimo, entonces las pensiones mantendrían su poder superior sobre el salario mínimo. Pero eso no lo dijeron. Es que ahí cranean toda la inteligencia para saber cómo estafan los fondos de pensiones con la ayuda o con el patrocinio de los políticos a los futuros pensionados y a los pensionados de Colombia. Entonces, ¿cómo los estafaron? Diciendo en el artículo 14, ojo, las pensiones de vejez, de invalidez, de sobrevivencia, cualquier modalidad de la pensión, se reajustarán anualmente. Y dicen allí, dice que para no perder su poder adquisitivo, se reanudarán año tras año, pero se reanudan conforme a un espúreo IPC. Esto de la inflación, ustedes saben que nadie cree en estos organismos estadísticos que hablan de la inflación, que hablan del desempleo y otra cantidad de cosas que hablan sobre el índice criminal, porque la mayor parte de las cifras son maquilladas y las publican de acuerdo al interés del director, del gobernante que lo puso en el cargo, del presidente, es decir, de acuerdo al interés que tengan, no el pueblo que necesita conocer una verdad, sino de acuerdo al jefe político de quien maneja esa institución o del mismo director de la institución que hace las estadísticas. Entonces, hablan de inflación y se dice que la inflación, por ejemplo, el año inmediatamente anterior, 2020, fue del 1.66 y sobre esa base aumentaron las pensiones, conforme a la presunta inflación del 1.66. Pero el salario mínimo no aumentó conforme a la inflación, sino que aumentó cerca de 2 puntos más. Por eso el salario mínimo aumentó en un 3.5% y las pensiones que debieran aumentarse en ese 3.5 se aumentaron solamente en el 1.66. ¿Qué significa esto? Que si una persona gana el mínimo, ese mínimo ganó unos puntos frente a la persona que se gana 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. A esa persona que se gana para este año, más de 908.526, ya se le aumentó. Ojo, el que se gana más de 908.526 se le aumentó únicamente en materia pensional 1.66%. Es lo que le van a aumentar, si la inflación fuera eso. Pero una persona que venga al mínimo, un salario mínimo, el aumento no es conforme a la inflación, sino que le dieron 3 puntos, un poco más. En la pensión frente al salario mínimo perdió 2 puntos, 2% perdió. Porque solamente la aumentaron en el 1.66 y al salario mínimo la aumentaron en el 3.5%. Para que entiendan más o menos este enredo de los datos estadísticos y puedan tener claridad frente al tema que estamos explicando. De tal suerte que en el caso de la señora Rosa, va a llegar un momento en que la pensión de ella va a estar igualada al salario mínimo. Observe usted, doña Rosa, y demás televidentes. Vayan, retrotráiganse al pasado. Váyanse, como en el caso de doña Rosa, al año 2006. Mire cuánto era el mínimo y cuánto era el derecho a la pensión que usted tenía. Mire cuánto era cada uno de esos. A cuánto ascendía el salario mínimo en esa época y a cuánto ascendió su pensión al momento en que la reconocieron por parte de Colpensiones. Y usted se va a dar cuenta que la distancia en el año 2006 entre el salario mínimo y su pensión era distante, pero que con los años se vino achicando, a tal punto que hoy consideramos que su pensión, doña Rosa, va a ser igual a lo que es un salario mínimo legal mensual vigente. Va a ser igual al salario mínimo legal mensual vigente, porque todos los años el salario mínimo adquiere unos punticos frente a lo que es la pensión en cualquiera de sus modalidades. Vamos a ir entonces con televidente en línea, pero le concretamos a doña Rosa para culminar finalmente con ella, diciéndole de que su pensión se está disminuyendo poco a poco. Pero si usted quiere que le revisemos, hay que llevar la historia laboral, hay que llevar la resolución y a la dirección que aparece en pantalla, con cita previa, le podemos atender
doña Rosa. Y le hacemos el estudio cronológico y el estudio económico en cuánto está su pensión o cuánto debió quedarle, porque es posible que haya sido mal liquidada en su momento y así hayan transcurrido cerca de 15 años. Este derecho a que le liquiden la pensión no prescribe, pero sí los aumentos que se debieron hacer 3 años atrás y no se reclamaron hoy, mañana ya prescriben. Vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿aló? ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, doctor. Cuéntenos, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es José Alfredo Rojas, doctor. Don José Alfredo Rojas. ¿Y su inquietud, don José Alfredo? Mire, doctor, mi inquietud sería para ver si me pudiera ayudar, doctor. Yo tengo 58 años y pues, actualmente pues soy una persona desplazada, no puedo seguir cotizando y pues yo estoy en Porvenir. He trabajado muchos años, digamos, pues en empresas y pues yo quisiera saber, doctor, si yo pudiera reclamar, digamos, alguna pensión o ese bono de lo que tengo para ver si puedo, digamos, reclamar algo. Tengo derecho. Don José Alfredo, ¿usted cuántas semanas tiene cotizadas en su historia laboral? Yo tengo la historia laboral, doctor, en una parte tengo como 400 semanas, dice ahí en una historia laboral que yo tengo de Porvenir. ¿Cuántas semanas? ¿400 qué? 444. Sí, señor, 444. ¿En qué fondo de pensiones? Pues en el momento yo reclamé eso en Porvenir. Don José, no le escucho. En Porvenir, doctor. Se está entrecortando la comunicación. Tiene 458 semanas o 48 semanas aproximadamente, ¿cierto? Sí, señor. En Porvenir. Porvenir. ¿Y en el Seguro Social tiene semanas cotizadas? Pues, doctor, yo trabajé en una empresa más o menos 10 años cuando existía el Seguro Social, pero esta empresa fue liquidada hace bastante tiempo. Esas semanas no me aparecen en este listado que yo saqué. ¿Y la empresa lo afilió a usted al Seguro Social? Sí, señor, la empresa yo estaba asegurado al Seguro Social en ese tiempo. Bueno, habría que mirar, porque recuerde usted que el Seguro Social también tenía su EPS y tenía su fondo de pensiones y por supuesto su ARL. Si lo afilió a pensiones o a salud, mejor dicho, lo más seguro es que también le haya afiliado a pensiones. Entonces hay que hacerle una petición, a ver desde cuándo reposa su historia laboral o su historia clínica en Colpensiones. Y con eso usted puede empezar a dilucidar un poco qué pudo haber pasado, porque si usted trabajó 10 años en una empresa, estamos seguros que la empresa lo ha vinculado, pero si la empresa no pagó los aportes de ley al fondo de pensiones del Seguro Social, puede usted estar en problemas si no lo afilió. Pero si no pagó, puede usted exigirle al Seguro Social que esas semanas se la sume. Usted está muy cerca de obtener una pensión en el evento en que aparezcan esas semanas. ¿Por qué? Porque si hoy está en Porvenir, usted tiene 448 semanas, más 10 años largos que trabajó con una empresa que presumimos lo habrá afiliado al Seguro Social. Estamos hablando de que son más de 500. Es decir, esas 500 que tiene que no le aparecen, pero que usted las trabajó con una empresa, más las 448 que le aparecen en Porvenir, ya se va aproximando usted a las 1000 semanas y solamente le faltarían 3 añitos de aportes al sistema para que pueda pensionarse por vejez. Y esos 3 añitos puede usted aportarlos y obtener reconocimiento de la pensión. Pero si usted no vuelve a cotizar, va a ser muy difícil que pueda obtener reconocimiento de esa pensión. Ahora bien, don José Alfredo, exactamente, hay que escribirle el derecho de petición al Seguro Social, a la empresa, a alguno de los herederos, que exista algún rastro de esa empresa para determinar si es que pagó o no pagó su empleador. Si el empleador afilió y no pagó,
responde por las semanas del Seguro Social. Si el empleador nunca afilió al sistema pensional, eso sí lo va a perder usted, don José Alfredo. Entonces, es muy importante que usted también solicite la historia laboral, porque en la historia laboral deben verse reflejados los tiempos que usted estuvo trabajando para algunos empleadores y que no le hicieron aportes. La otra pregunta era, ¿usted prestó servicio militar? No, señor. Bueno, perfecto, no prestó servicio militar. ¿Puede don José colgar la línea telefónica? A ver si alcanzamos a recepcionar una pregunta más, porque ya le dimos respuesta a usted en este caso. Hay que tratar de, con un derecho de petición ante la EPS, hoy nueva EPS, a ver si su empleador lo afilió al sistema durante esos cerca de 10 años que usted dice que trabajó y que no le ven representados en la historia laboral. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy bien, sí, señor. Cuéntenos, mi señor, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es José Arley Ruiz, Don José Arley Ruiz. ¿Nos llama de dónde? de Jamundí, doctor. De Jamundí. ¿Su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que yo trabajé para una empresa de seguridad Sí, señor. y tuve una convulsión en febrero. Sí, señor. Y debido a eso yo creo que salí a vacaciones y me liquidaron. ¿Cuándo fue eso? El 21 de junio salí de la empresa y no me volvieron a recibir. Del año anterior. Sí, señor. Bueno, ¿y tuvo qué patología le detectaron? ¿Qué diagnóstico le dieron? Es una Convulsión, me decía. epilepsia, ¿Cómo? epiléptico. Ah, ataque epiléptico. Está perfecto. Y hasta octubre estuve en la clínica EMI, Sí, estuve en tratamiento con la doctora. ¿Y sus ataques son muy fuertes? Tremendo, doctor. Después de ese primer episodio, ¿a usted se le ha repetido esos ataques epilépticos? Sí, claro. ¿Con qué periodicidad? Pues más que todo me da de noche, hay veces cuando estoy durmiendo. Cuando está durmiendo, perfecto. ¿Su edad en este momento cuál es? 53 años cumplidos. 53 años. ¿Y cuántas semanas tiene aportadas al sistema? Tengo 1080. 1080 semanas. ¿Y el fondo de pensiones cuál es? ¿Privado o público? Colpensiones. Colpensiones. Usted en este momento pregunta porque quiere saber si tiene derecho a la pensión de vejez, ¿cierto? Sí, señor. O pensión de invalidez en este caso sería porque tiene un problema de salud. Sí, señor. Y a ver si la empresa pues me da un subsidio porque pues realmente a mí me sacaron y estando enfermo. Sí, señor. ¿Y usted no ha reclamado desde junio del año pasado? No, señor. Ni me han dado incapacidad ni nada por el estilo. ¿Qué quiere usted saber aquí en Tablero Jurídico, amigo? Pues yo acudí a usted porque pues me gusta su programa y sé que usted es una persona que le gusta ayudar a la comunidad. Perfecto. Usted lo que quiere es saber si tiene algún derecho, porque aquí hay dos. Uno que es frente a la empresa y otro que es frente a su fondo de pensiones. ¿Está claro allí? Sí, señor. Bueno, terminemos con esto para que colguemos y me escuche la respuesta. ¿A usted ya lo calificaron la pérdida de capacidad laboral por efecto de los ataques que le dan? No, señor. Todavía no. ¿Está en tratamiento médico? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo José Ruiz. Señores televidentes, tomen atenta nota, estén pendientes para que aprendan con nosotros y puedan orientar a sus familiares, sus amigos, a sus vecinos, porque esto es cíclico, es la repetición de la repetidera de los hechos, Colpensiones, los empleadores, las ARL, la EPS, siempre parece una fotografía estampada en el tiempo, pero no, son los mismos hechos que se están repitiendo, aunque parezcan estáticos. Entonces, para el amigo José Ruiz, si la empresa lo despidió en esas condiciones, sería muy importante que usted ahorita le haga la reclamación a la empresa.
Los teléfonos están ahí en pantalla, lo mismo que la dirección telefónica, los correos telefónicos, los números telefónicos. El correo electrónico no está, pero bueno, también se lo podemos suministrar y está ahí la dirección para que usted agende cita previa. Porque en efecto usted tiene derecho. Es posible que esté protegido con un fuero que se denomina estabilidad laboral reforzada, porque usted está en situación de debilidad manifiesta por su problema de salud, por la edad que ya tiene. Esto amerita que para poder despedirlo, los empleadores, en este caso la empresa de vigilancia, haya tenido que solicitar ante el ministerio un permiso para poder prescindir de sus servicios, tal como lo establece el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Si el empleador no hizo eso, para la Corte Constitucional la terminación de la relación laboral no surte ningún efecto jurídico y en consecuencia un juez de la República está en el deber de ordenarle a esa entidad para la cual usted trabajaba a que lo reincorpore y le pague todo ese tiempo, ojo, sin solución de continuidad, es decir, que debe reconocerle todos los derechos que se causaron desde el despido hasta hoy. Esto debe quedarle claro, eso por un lado frente a la empresa. Y por el otro lado, finalmente, le decimos a usted, José Ruiz, que usted debe culminar su tratamiento médico, porque si los médicos que le están tratando, esos médicos especialistas, consideran que los ataques epilépticos son irreversibles, ahí no hay nada que hacer. Hay que calificarlos con pérdida de capacidad laboral y buscar la forma de que le den siquiera el 50% para poder reclamar la pensión que tanto la gente anhela, porque usted está aquí en un grave problema, un problema familiar o un problema social. 53 años, no tiene trabajo, pero tiene obligaciones. El hecho de no tener trabajo no significa que uno tenga obligaciones, tiene obligaciones. Es posible que tenga a su señora, sus hijos, un hermano o a sus padres, que usted sostenga, y no tiene ingresos. Entonces hay que buscar la forma de que los jueces de la República intervengan en su situación. Y para ello, usted necesita un asesor jurídico de cabecera que le pueda indicar, lleve los documentos que tiene, su historia clínica, su historia laboral, los documentos que tengan el poder. A esa dirección llama, cita previa, le atendemos y le vamos a indicar qué sucede con su caso. Esto es claro, don José Ruiz, para que no se quede sin reclamar su derecho. Recuerde que para eso estamos aquí, para orientarle. Usted nos dirá si pone su caso al alcance de nuestras oficinas. Pero si no lo pone allí, lo que más nos interesa es que usted actúe con el abogado de su confianza. Hay muchos abogados, búsquelo, que sea especialista preferiblemente en seguridad social, para que lo oriente y se pueda llegar a la reclamación de los derechos que están ahorita en este mismo momento conculcados. Pues bien, creo que ya nos dice el amigo Edinson que el tiempo se nos ha acabado. Pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. Y para que ustedes no pierdan la oportunidad de comentarnos sus casos, traerlos aquí al escenario, aplicarle la norma y decirle a ustedes cuál es el mecanismo más expedito para poder lograr el reconocimiento de un derecho que está siendo conculcado por un empleador o por una institución. O lo reincorporan al trabajo, amigo Ruiz, o en su defecto le reconocen la pensión. Vemos que la reincorporación al trabajo sería en calidad de reubicación, porque si usted era una persona que andaba con armas, no es bueno que usted, sufriendo de ataques epilépticos, esté manipulando algún arma de dotación, como guarda de seguridad, de empresas de seguridad privada. No puede, pero sí lo pueden reubicar en un cargo que en el evento en que usted llegue a recaer de su patología, ojalá Dios no lo permita, no pueda generarse una consecuencia más lamentable o fatal para usted o cualquier persona allegada a su situación. Don José Ruiz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le agradecemos igualmente a doña Amparo Ruiz, asidua televidente de Tablero Jurídico, a la doctora Runilena Murillo, a la gente de la firma Hernelio y Asociados, y por supuesto
a todos aquellos que se nos escapa el nombre, la señora María Elena Aguado Baltán, lo mismo que al señor José Gamboa. A todos ellos le agradecemos por comunicarse con nosotros y les recomendamos socializar la información para que podamos tener más personas reclamando sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.